Bueno, mis hermanos, ¿por qué no abrimos con una palabra de oración antes de empezar nuestro seminario esta mañana? Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por esta oportunidad que tenemos de reunirnos para poder estudiar juntos, para poder prepararnos, no solamente, Señor, para crecer en nuestro conocimiento, sino también para poder aplicar tus verdades en nuestras vidas, Señor, y ser un testigo fiel de tu verdad. Sabemos que esta mañana vamos a entrar en algunas disciplinas, algunas enseñanzas más profundas, tal vez un poco más complejas, que nos va a retar. Y pedimos que tu Santo Espíritu nos puede dar la capacidad de poder discernir la información, interpretarlo bien y poder dirigirlo y también meditar en ella más adelante. Pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe y que nos esté con nosotros esta mañana. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, solo para que sepan, esto es nuestro segundo seminario teológico. Estamos viendo la apologética, cosmovisiones religiosas. Vamos a tener 2 descansos en este tiempo que tenemos juntos. Yo les avisaré cuando llegamos a esos puntos de descanso. Si surgen preguntas, por favor, anoten sus preguntas para esos tiempos de descanso. Esos tiempos de descanso para tomar un café o ir al baño, sea también el tiempo de responder a las preguntas y dar respuestas. Sí les aviso de antemano que el contenido que vamos a ver es un poco complejo, es un poco profundo. Como les mencioné en el primer seminario, no estamos dando estas enseñanzas a un nivel como damos en los estudios bíblicos los miércoles y los domingos. De todos modos, sí hago el esfuerzo de comunicarlo de una manera que se pueda entender, pero es algo más avanzado que a veces no todos pueden capturar. Pero están aquí hoy día porque quieren aprender y quieren dedicarse. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Nos vamos a dedicar a entender este concepto importante para nuestra formación en nuestros estudios. Me gustaría abrir el seminario de esta mañana con la siguiente cita de Cornelius Van Til, el pensador cristiano del siglo XX. Y él es considerado un pensador cristiano presbiteriano del siglo XX que enseñó en el Seminario Teológico Westminster. Aquí está la cita de Van Til. Dice lo siguiente: sostengo que la creencia en Dios no es simplemente tan razonable como cualquier otra creencia, o incluso un poco o infinitamente más probablemente verdadera que cualquier otra creencia. Sostengo más bien que a menos que creas en Dios, lógicamente no puedes creer en nada más. Van Til era un presbiteriano reformado, conocido por haber desarrollado una apologética cristiana distintiva, es decir, una disciplina bíblicamente distintiva de defender la fe, o mejor dicho, de la cosmovisión religiosa de la Escritura. Y hoy no vamos a examinar la apologética como una disciplina amplia, eso sería para otro día. No vamos a tener un panorama de la apologética, pero sí vamos a examinar el concepto de cosmovisión, que es un componente esencial de la apologética cristiana. Y podría añadir que el concepto de cosmovisión se extiende bien más allá de la disciplina de la apologética, dada su naturaleza todo abarcador, es decir, que cubre todo, es bien amplio, es integral. Podríamos hablar de la filosofía, por ejemplo, y no podríamos deshacernos del concepto de cosmovisión. Y lo mismo se puede decir de cualquier disciplina especializada, como la teología, como la ciencia, como la medicina, o incluso de cuestiones de pensamiento y discusión pública. Las cosmovisiones, como estamos a punto de ver, no solo son todo abarcador, no solo son completamente amplias, sino también todo penetrantes debido a su propia naturaleza. Mucho de lo que tengo que compartir en el seminario de hoy se ha obtenido a través de mis lecturas de Van Til, de mis estudios de Greg Albansen, John M. Frame, Francis Schaeffer y también su contemporáneo Herman Dooyeweerd, quien estaba basado en los Países Bajos. Esto todo ha sido el resultado de mis estudios
cuando estaba estudiando para mi maestría en apologética. También es como parte de mi ministerio cuando estaba trabajando con el Instituto de Esdras y ahora con mi trabajo con el Instituto Cántaro. Y hacia el final de nuestro tiempo voy a asegurar de recomendar varios libros o títulos para su propia lectura, además de su libro de texto asignado, que si aún no has notado, es un título de H. Evan Runner. H. Evan Runner, Política y Academia Escriturales, quien fue alumno tanto de Van Til como de Dooyeweerd. Y aunque yo no tuve la oportunidad de conocer a Runner, mi jefe en mi trabajo de Paideia Press, que se llama John Halting, fue un estudiante de Runner. Y Runner estaba aquí en Ciudad Ontario por un tiempo. Trataron de establecer una universidad cristiana por razones, podemos decir, políticas y también por el liberalismo que estaba avanzando en el mundo cristiano. No llegó a ser lo que tenía soñado. Sin embargo, Runner escribió, no tanto escribió, esto eran charlas o conferencias que dio originalmente para este sueño que tenía planeado. Y sí lo recomiendo y vamos a ver algunas partes que tocan sobre lo que él escribió en su libro. Bueno, fiel al objetivo de estos seminarios teológicos que se organizan conjuntamente entre Sevilla Chapel e Instituto Cántaro, intentaré comunicar lo que a menudo se enseña y se expresa en los niveles superiores de educación a un nivel que la persona laica común pueda entender. Es decir, yo sé lo que es estudiar en el seminario. Yo estudié en Tyndale University, yo estudié para mi maestría y a veces mucho de lo que se enseña no es a un nivel que todos pueden llegar, e incluso también muchas personas no tienen la capacidad económica para poder ir a estudiar. Eso es un esfuerzo de proveer este tipo de producto o contenido a un nivel accesible para la iglesia local. Y aunque vamos a cubrir un amplio terreno en un lapso de tiempo relativamente corto, porque sí vamos a cubrir bastante, espero que salgan de aquí con lo más básico y lo más esencial sobre qué es una cosmovisión, cómo podemos entender nuestro mundo y qué se supone que debemos hacer. Si te preguntas por qué necesitamos entender el concepto de una cosmovisión, la respuesta está vinculada a nuestra búsqueda de entender la realidad tal como realmente es. Cuando enciendes la televisión, cuando lees las noticias, cuando estás escuchando el radio, cuando ves lo que está ocurriendo en nuestras escuelas, legislaturas y la plaza pública, la reacción más común es una de confusión. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Por qué está pasando tal cosa? ¿Por qué estamos viendo estos cambios? ¿Hacia dónde se dirige la cultura occidental? ¿De dónde viene? ¿Cómo le damos sentido a todas las partes móviles y todas las ideas y conceptos emergentes en lo que algunas personas llaman una sociedad progresista? Me parece casi aleatorio, especialmente cuando uno no entiende las cosmovisiones subyacentes de nuestra cultura, pero hay patrones discernibles, hay algún orden general, lo creas o no, y simplemente se trata de entender qué es qué y la naturaleza de ese qué. Si podemos ponerlo de una manera más simple, si esperamos entender el mundo y cómo funciona el mundo y cómo se manifiesta el mundo, si esperamos comprender nuestro momento cultural presente, entonces necesitamos entender qué es una cosmovisión. Especialmente considerando el hecho de que cada persona viva tiene una cosmovisión. Déjame comenzar definiendo lo que es una cosmovisión. El término cosmovisión es una traducción del alemán Weltanschauung, y ni siquiera sé si pronuncié bien o no, es alemán, y fue utilizado por primera vez por el filósofo Immanuel Kant en el siglo XVIII. Y dentro de su contexto del idealismo alemán y el romanticismo, llegó a significar un conjunto de creencias que subyacen y dan forma a todo pensamiento y acción humanos. Si puedo ponerlo de manera más simple, diría simplemente que una cosmovisión se puede definir como una filosofía particular de la vida o concepción del mundo. Una filosofía particular de la vida o concepción del mundo. Es esencialmente la lente a través de la cual vemos y interpretamos el mundo.
en mi libro Apologética Cristiana, que aún está siendo traducido al español por nuestro querido amigo Daniel Lobo, si se recuerdan de él, que vino a visitarnos hace unos años. Me dice que terminó de traducir el capítulo 8 anoche y que le falta 3 más capítulos y ya después esto ya podemos ponerlo para imprimir. Explico en mi libro que una cosmovisión consta de 3 componentes esenciales: la metafísica, la epistemología y la ética. O para ponerlo en términos más comunes, toda cosmovisión consta de creencias sobre la realidad, que esa es la metafísica, la realidad, el conocimiento, eso es la epistemología, y la moralidad, que es la ética. En otras palabras, ¿qué es qué? La realidad. ¿Cómo sabemos ese qué? Que es la epistemología. ¿Y cómo deberíamos vivir a la luz de eso? Que es la ética o la moralidad. Una cosmovisión, por lo tanto, puede entenderse como una red de presuposiciones o preconcepciones a través de las cuales interpretamos el mundo. Ahora, tiendo a añadir la palabra religiosa justo después de la palabra cosmovisión. Y la razón por lo que hago esto es para dejar claro que todas las cosmovisiones son de naturaleza religiosa. Puedes usar la palabra cosmovisión y todavía llevaría el mismo significado, que es una cosmovisión, tiene una naturaleza religiosa. Pero como muchas personas malinterpretan la naturaleza de las cosmovisiones, prefiero no dejar ninguna duda de que cada cosmovisión es religiosa por naturaleza. Eso significa que el ateo o el agnóstico tiene una cosmovisión que es fundamentalmente religiosa, incluso si los principios de su cosmovisión niegan lo religioso. ¿En qué baso esto? En Romanos capítulo 1, versículos 18 a 23, que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Voy a explicar lo que el apóstol Pablo escribió aquí bajo la inspiración del Espíritu Santo. En el versículo 18 se nos dice que el hombre natural, es decir, el hombre pecaminoso y no regenerado, conoce la verdad de Dios, así como la verdad de todas las cosas. Pero suprime la verdad por su propia naturaleza pecaminosa. Los teólogos han referido a esto como los efectos noéticos del pecado, la influencia corruptora de nuestra naturaleza pecaminosa en nuestras facultades intelectuales o cognitivas. ¿Cómo sabe el hombre natural la verdad para empezar? El versículo 19 nos dice que Dios ha hecho conocida la verdad al hombre por medio de su creación. Y que la verdad de quién es Dios puede discernirse desde la creación del mundo, como leemos el versículo 20. Pero debido a su pecado, debido a su supresión de la verdad, el versículo 21 nos dice que el hombre pecaminoso intercambió la adoración del verdadero Dios por la adoración de la creación. Y así, afirmando ser sabios, piensen en las mentes más brillantes hoy en día, las mentes más intelectuales que niegan la verdad de Dios, demuestran ser necios porque intercambian la verdad por la mentira. Por lo tanto, solo hay 2 orientaciones religiosas: la vertical y la horizontal.
La vertical es la adoración de Dios. Y no de cualquier Dios, sino del Dios de que se ha revelado a sí mismo a través de la creación y a través de su palabra escrita que sirve como la única interpretación autoritaria de la creación. De hecho, era necesario que la palabra nos fuera dada tal como está, porque de otro modo los efectos noéticos del pecado no nos permitirían interpretar correctamente la creación tal como es en realidad. La adoración horizontal, en contraste, es la adoración de la creación, la orientación del hombre pecaminoso debido a la caída. Entonces, esas son las dos orientaciones religiosas de una cosmovisión. La orientación vertical es la adoración de Dios, la orientación horizontal es la adoración de la creación. Y con esto en mente podríamos decir que toda cosmovisión tiene una estructura, eso siendo su red de presuposiciones o preconcepciones, las creencias que se traen a la mesa, y que tiene una dirección, su orientación religiosa. Antes de proceder, tal vez si se está preguntando qué exactamente es una presuposición. Imagínate que estás en un corte, en un tribunal, hay dos abogados, hay evidencia que está en la mesa, y cada abogado va a traer su perspectiva. Y van a venir de diferentes perspectivas, diferentes lados, uno para atacar, uno para defender. Y uno tiene la razón, otro no tiene la razón, pero en ese tribunal no sabemos lo que es la verdad. Por eso están ahí en el corte, por eso están delante de un juez. Esa perspectiva es lo que se puede decir las presuposiciones. Están trayendo sus creencias a la mesa. Ya es lo que ellos presuponen en su mente. Ahora, el término cosmovisión debe entenderse, por lo tanto, en ese sentido, estructural y direccionalmente. Su estructura es la red de presuposiciones y su dirección es su orientación religiosa. ¿A quién está adorando? ¿A Dios o a la creación? Así, cuando uso el término cosmovisión religiosa, simplemente estoy enfatizando su orientación religiosa para que no se olvide, o peor aún, para que nadie piense que puede existir algo como una cosmovisión religiosamente neutral, porque no existe tal cosa. Herman Dooyeweerd, el filósofo cristiano holandés del siglo XX, explicó en su magnum opus de varios tomos, una nueva crítica del pensamiento teórico, que no puede existir algo como un punto de partida religiosamente neutral. Y aunque el punto que hizo fue una referencia al pensamiento teórico, simplemente la erudición como la filosofía, las ciencias, las humanidades, etc., es un principio bíblico que se extiende a cada área de la actividad humana. Bunsen, un estudiante de Van Til, que desde entonces ha ido a estar con el Señor, llamó a esto el mito de la neutralidad. El mito de la neutralidad. Y eso también es afirmado por Frame y Schaeffer, otros dos estudiantes de Van Til. Y aunque estos conceptos mencionados anteriormente fueron articulados por estos hombres sabios y piadosos, no se originaron de ellos. En cambio, están arraigados en la verdad bíblica. Simplemente se les otorgó la sabiduría para extrapolar y enseñar estas verdades dadas por Dios. Por lo tanto, todos tienen una cosmovisión, una red de presuposiciones o preconcepciones sobre la realidad, el conocimiento y la moralidad. Y esa cosmovisión es de naturaleza religiosa. Y aunque puede haber un número casi infinito de cosmovisiones en términos del contenido de su estructura, piensen en cuán variadas pueden ser las creencias personales de una persona a otra, por ejemplo. Ateo, musulmán, testigo de Jehová, mormón, marxista cultural y dentro de esos mismos grupos, etc. Solo hay dos orientaciones religiosas. En términos filosóficos y académicos, estas son anastática y apóstata. Anastática y apóstata. En términos más simples, estas son adoración del Creador y adoración de la creación. La anastática o adoración del Creador es la verdadera adoración de Dios.
Mientras que la apóstata o adoración de la creación es apostasía, es decir, una caída de la verdadera adoración y por lo tanto, idolatría. Apostasía es idolatría. Cualquier cosmovisión que no esté alineada con la cosmovisión enseñada por las Escrituras es apóstata. Y lo que quiero decir con eso es que si la cosmovisión de una persona no se alinea con, digamos, lo que las Escrituras enseñan sobre el origen del cosmos y la vida humana, y postula en su lugar el naturalismo y el evolucionismo de Darwin, esta cosmovisión es entonces apóstata. Si la cosmovisión de una persona niega la existencia, el carácter y la naturaleza de Dios que se revela en las Escrituras, entonces esa cosmovisión es apóstata. Lo que nosotros como cristianos, como bautistas reformados en este caso, por ejemplo, creemos, es anastático. ¿Por qué lo que nosotros creemos es anastático? Porque hemos buscado reformar y hemos buscado alinear nuestras respectivas cosmovisiones con la de las Escrituras. Y aunque traduzco el término para significar adoración del Creador, Dooyeweerd, quien introdujo estas palabras, usa este término de anastasis o anastática para significar estar en la verdad. Estar en la verdad. Puede surgir la pregunta, ¿podría haber más de una cosmovisión verdadera? Y la respuesta a esa pregunta es no. Solo puede haber una cosmovisión verdadera singular cuando consideramos que una cosmovisión es ese marco unificador desde el cual podemos entender y interpretar el mundo. ¿Cómo explicamos entonces las pequeñas diferencias entre los respectivos cristianos? Ya sean anglicanos, bautistas, presbiterianos, hay varios. No en términos de su doctrina necesariamente, sino en términos de su comprensión del mundo a la luz de las Escrituras. Podemos explicar esas diferencias simplemente afirmando que hay una cosmovisión verdadera y singular y que no todos los creyentes se alinean al 100% con esa cosmovisión verdadera, pero sí lo hacen en su mayor parte. Y a medida que continuamos creciendo en nuestro conocimiento de Dios y su creación, idealmente más nos alineamos con la cosmovisión singular verdadera. Podríamos decirlo de esta manera. Estamos de acuerdo en muchos de los elementos básicos esenciales, el núcleo, por decirlo así. Pero todavía nos estamos alineando con los aspectos periféricos. Es una nueva palabra que aprendí, periféricos, peripherals. Podríamos llamarlo una reforma continua de nuestro pensamiento hacia la formulación de una filosofía de vida bíblicamente distintiva, es decir, bíblicamente precisa. Así es como Van Til llamó la cosmovisión cristiana como una filosofía de vida cristiana, una filosofía de vida cristiana. En términos de formular o articular una cosmovisión bíblicamente distintiva o cristiana, aprecio mucho la contribución de Dooyeweerd aquí con su filosofía de la idea ley. Y no voy a profundizarme demasiado en la filosofía reformacional de Dooyeweerd porque no estamos viendo la filosofía, pero diré esto. Dooyeweerd enseñó que toda la creación opera como una respuesta a la ley de Dios. Toda la creación funciona, opera como una respuesta a la ley de Dios. Por ejemplo, Dios habló y el mundo vino a la existencia. Y que es la ley de Dios sobre la creación la que opera como la línea divisoria que divide entre el creador y la creación. Dicho de otra manera, podríamos decir que la ley de Dios es la distinción entre el creador y la creación. Ahora, ¿a qué ley me refiero? Tal vez están pensando en los 10 mandamientos y no me estoy refiriendo a los 10 mandamientos. Aquí se puede referir al término ley creacional. Ley creacional. Dooyeweerd, siendo un genio polimata y extrayendo de los principios reformados y la influencia del teólogo y estadista holandés Abraham Kuyper, que enseñó la noción bíblica de la soberanía de las esferas, y lo voy a explicar brevemente.
Doivert enseñó que la ley creacional de Dios puede deslogarse o puede ser categorizado en 15 categorías o modalidades. Y prefiero llamarles esferas ley, lo que significa que hay ciertas leyes creacionales que gobiernan ciertas jurisdicciones en la creación. Primero, unas breves palabras sobre la soberanía de las esferas de Kuiper. La soberanía de las esferas es la idea de que diferentes áreas de la vida, como la familia, el gobierno, la educación y la iglesia, tienen cada uno sus propios roles y responsabilidades distintos. Y deberían ser libres de gestionar sus propios asuntos sin interferencia de los demás. Imagina la sociedad como un campo de fútbol donde diferentes equipos, esferas, juegan sus propios juegos según sus reglas. Interactúan, pero no se controlan entre sí. Kuiper creía que al mantener estas esferas separadas, la sociedad funcionaría de manera más armónica y que cada esfera podría concentrarse en lo que hace mejor sin sobrepasar sus límites. Y todas estas esferas están sujetas al señorío de Cristo. El concepto de soberanía de las esferas se considera una noción bíblica porque refleja la idea de que Dios creó varios aspectos de la vida con propósitos y autoridades distintos, similar a cómo diferentes partes de un cuerpo tienen diferentes funciones pero trabajan juntas. Por ejemplo, en la Biblia, los roles de la familia, la iglesia y el gobierno se describen por separado, lo que sugiere que cada uno tiene sus deberes y responsabilidades únicos dados por Dios. Romanos capítulo 13 habla sobre respetar las autoridades gubernamentales. Efesios capítulo 5 y capítulo 6 discuten los roles familiares y varios pasajes abordan el rol de la iglesia. La idea de Kuiper es como decir que Dios diseñó un mundo donde diferentes áreas de la vida son como piezas de una rompecabezas que encajan juntas, cada una jugando un papel especial en el panorama más amplio de cómo funciona la sociedad, mostrando armonía y equilibrio. Y esto inspiró a Doivert en el desarrollo de su marco unificador para comprender el mundo y el desarrollo de sus 15 esferas ley. Doivert organizó sus 15 esferas ley desde las más básicas hasta las más complejas. Voy a proporcionar un ejemplo de cómo podemos entender estas esferas ley, pero primero permíteme mostrarles cuáles son esas 15 esferas ley. Desde la más básica hasta la más compleja, estas son las 15 esferas ley. Tienes la aritmética o numérica. Luego tienes, número 2, la espacial o geométrica, que presupone la aritmética. Luego tienes la cinemática o de movimiento, que presupone las dos esferas ley anteriores, la aritmética y la espacial. Luego tienes la ley física. Luego la biótica o biológica. Luego la psíquica o psicológica. Luego la analítica. Luego la histórica. Luego la lingüística. Luego la social. Luego la economía, luego la estética, que incluye las artes, luego la jurídica, luego la ética y finalmente la pística o de la fe. Cabe señalar que algunas leyes no rigen directamente sobre ciertos aspectos de la creación. Por ejemplo, mientras que las leyes desde la aritmética hasta la física gobiernan sobre cosas como rocas, arena y tierra, etc., lo mismo no se puede decir sobre la biótica y la psíquica. Porque cosas como rocas, arena y tierra no son seres vivos. Estas cosas no vivas no operan bajo las esferas ley superiores. Pueden estar involucradas de alguna manera, como veremos en una ilustración más adelante, pero no operan directamente bajo ellas. La biótica y todas las esferas ley por debajo de ella ciertamente gobiernan las plantas o vegetación, por ejemplo, porque las plantas son seres vivos, pero no la esfera ley psíquica y las que están por encima de ella, porque las plantas no son entidades conscientes. Los animales lo son, pero solo pueden operar hasta la esfera ley psíquica. La única entidad viviente que puede operar por encima de la psíquica y sobre lo cual todas las esferas ley gobiernan directamente son los seres humanos.
Los seres humanos participan directamente en economía, en derecho, en artes, en fe, etc. Lo mismo no se puede decir de criaturas vivientes que están por debajo de la humanidad. Podríamos decir que esto ilustra el hecho de que el hombre está creado a imagen de Dios, y ciertamente hay verdad en eso. Ahora, cuando me refiero a cosas no vivientes como rocas, arena y tierra, y luego plantas, animales y los seres humanos como seres vivos, Dooyeweerd se refirió a estos como estructuras de individualidad, solo para que puedan entender lo que está ahí en el table, en la figura. Y no tenemos que profundizar más en esto. Permítame añadir una cosa más. Notarás aquí también, tal vez la letra está bien pequeña. Según la tabla, las 6 esferas ley más básicas son categorizadas como anormativas. Anormativas. Mientras que todas las esferas ley por encima de la sexta, y la sexta siendo la psíquica, son normativas. Los primeros, entonces, vemos que son anormativas. Las 6 esferas ley son más básicas, son las anormativas, y los de encima son normativas. Dooyeweerd enseñó que las leyes en las primeras 6 esferas ley son inviolables. Es lo que significa anormativas. Son inviolables. No se puede romper, no se puede violar estas leyes. No se puede romper la ley de la matemática, por ejemplo. No se puede romper las leyes de la física. No podemos violar las leyes de la aritmética o las leyes de la espacial o las leyes de la cinemática, etc. Sin embargo, desde la analítica hasta la pística, que es la fe, estas leyes creacionales sí pueden ser violadas. Y a menudo sí son violadas debido a la caída del hombre en el pecado. Podemos entenderlo de esta manera. El cumplimiento perfecto de la totalidad de las esferas ley sería una vivencia de la voluntad buena y perfecta de Dios para la creación. En otras palabras, estas leyes son la voluntad expresada de Dios para lo que se suponía que debía ser la creación, como se suponía que debía operar. ¿Qué podría ser un ejemplo de tal desviación de la voluntad de Dios para la creación? Bueno, un poco de pintura, por ejemplo, derramada sobre un montón de basura con moscas y gusanos por todas partes, podría tal vez pasar por una obra de arte en algunas exposiciones de arte o museos hoy en día. Puedes ir a cualquier museo de arte, ves unas cosas que no es arte. Hace unos 20, 30, 50 años para atrás, nadie te va a decir eso es arte. Pero tal obra de arte viola las leyes de la estética, no solo descartando, sino también intentando redefinir lo que es bello y lo que es artístico. ¿Y quién determina lo que es bello? ¿No es Dios? ¿No es el Dios creador de todo el universo? Eso es lo que significan los términos anormativo y normativo. Significan leyes que no pueden ser violadas y leyes que pueden ser violadas. Y antes de continuar, déjame citarte otra ilustración que te ayudará a entender cómo funciona este marco unificador con respecto a nuestro entendimiento de la realidad. Y esta ilustración es proporcionada por el filósofo holandés Danny Strauss, que actualmente vive en Sudáfrica. Y él escribe en su libro Being Human in God's World: una silla, por ejemplo, posee 4 patas, aspecto numérico, el interés de la aritmética matemática. Es grande o pequeña, aspecto espacial, geometría matemática. Es una silla de ruedas o no, aspecto de movimiento, el cinemática. Es fuerte o débil, aspecto físico-químico. Es utilizable en la vida humana, aunque como objeto biótico, porque una silla no tiene vida. La biología estudia la realidad desde el aspecto biótico. Es cómoda, aspecto sensible, psíquico, psicología. Es identificable y distinguible, aspecto analítico, la lógica. Está culturalmente formada, aspecto histórico. La ciencia histórica estaría interesada, por ejemplo, en el desarrollo histórico de diferentes estilos de sillas. Tiene un nombre, un signo verbal, aspecto del signo, semiótica general y lingüística. Se utiliza en la interacción de las personas, aspecto social, sociología. Tiene un precio, aspecto económico, economía. Es bella o fea, aspecto estético, estética. Pertenece a alguien que tiene un derecho subjetivo sobre ella, una competencia para disponer y disfrutarla. Aspecto jurídico, ciencia legal.
¿Es o no es el asiento favorito de alguien? Aspecto ético, amor, la ética. Y es confiable. Todos creen que la silla los sostendrá si se sienten en ella. Aspecto de fe, que es punto de vista de la teología como ciencia. Tal confianza, aspecto de fe, no debe confundirse con la fe confiada en el sentido religioso, excepto, por supuesto, si alguien hiciera un ídolo de la silla en particular. Por aquellos que no familiarizados con la filosofía, y más especialmente con la filosofía reformacional, todo esto puede parecer complejo, quizás incluso tal vez incomprensible al principio, pero realmente quiero que aprecien, al menos por un momento, incluso si no lo entienden todo, la complejidad y la belleza del orden de la creación, la ordenación de la obra de Dios. Ahora, sé bien que esto está saliendo del ámbito teológico de estos seminarios, dado que he entrado en el reino de la filosofía, pero hay una razón por la que comparto todo esto con ustedes. Quiero que aprecien lo que Dooyeweerd aportó al pensamiento cristiano. Contribuyó con una cosmovisión bíblicamente distintiva, una cosmovisión cristiana distintiva. Y la importancia de esta contribución se hace evidente cuando consideramos cuánto de la cosmovisión de la iglesia, desde la época de los patrísticos, es decir, padres de la iglesia, ha sido infectada y asediada por intrusiones de la antítesis, es decir, cosmovisiones antitéticas. Dooyeweerd expuso esto al examinar la historia del pensamiento occidental, usando el término motivos fundamentales en su libro Raíces de la cultura occidental, para las motivaciones religiosas subyacentes o dirección del hombre. Pero primero vamos a dar una explicación sobre lo que quiero decir con antítesis. Y luego un resumen de los motivos fundamentales presentados por Dooyeweerd que son relevantes para nuestra discusión sobre las cosmovisiones. El concepto de tesis, antítesis y síntesis a menudo se asocia con el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel, pero se origina en un filósofo alemán menos conocido, Johann Gottlieb Fichte, quien usó estos términos para describir el proceso del razonamiento dialéctico. Sin embargo, el filósofo cristiano americano H. Evan Runner reformula estos términos dentro de un marco o cosmovisión cristiana en su libro Política y Academia Escriturales, lo que tiene enfrente tuyo. Para Runner, la tesis es la verdad de Dios revelada. Y no hay nada en la creación que no sirva como medio de la revelación de Dios. Toda la creación es el medio de Dios de revelación general. Es decir, no hay nada que no pueda servir como un medio de revelación de Dios. Es lo que nos referimos como la revelación creacional de Dios. Es lo que vemos en Romanos capítulo 1, versículos 18 a 23. Iría tan lejos como para argumentar que la escala modal de 15 aspectos de Dooyeweerd que acabamos de ver está informada por la revelación creacional de Dios. Pero debido al pecado de la humanidad, para ser más específicos, debido a los efectos noéticos del pecado, el efecto que tiene sobre nuestras mentes, fue necesario que Dios republicara su tesis, Su primera publicación de su tesis fue la creación. La republicación de su tesis es su palabra, su verdad, en la forma de la palabra escrita. Esta revelación especial de su palabra, por lo tanto, sirve como la única interpretación autoritaria de la revelación creacional de Dios. Y juntas, la creacional y la especial, presuponen y se complementan una a la otra para darnos una imagen completa de la verdad de Dios. Y cuando digo verdad de Dios, no me refiero simplemente a lo que Dios revela sobre sí mismo, sino lo que revela sobre el mundo y nuestro lugar en él. Aunque es cierto que la Escritura no es un libro de texto para ninguna disciplina o ciencia en particular, como palabra inspirada de Dios, sí nos proporciona los parámetros necesarios desde los cuales podemos entender correctamente el mundo de Dios y desde ahí construir las disciplinas y las ciencias. Esa es la esencia del libro de Runner.
sobre el desarrollo de una comprensión bíblica de la academia y la política, pero como también aclara en sus escritos, no es simplemente una cuestión de las disciplinas, sino una cuestión de la vida humana. Como dijo Runner, la vida es religión, es decir, toda la vida es adoración. Y eso me va a llevar a la siguiente parte, que es la antítesis. La antítesis es aquello que es contrario a la tesis de Dios. En otras palabras, la mentira. Y no solo la mentira, sino la oposición hostil a la verdad. Mientras vivamos en un mundo caído, la tesis siempre estará acompañada de la antítesis. Viene a la mente el pasaje de Mateo 13, versículos 24 a 30, acerca del trigo y la cizaña. Hay personas de Dios y personas del mundo. Y las dos están mezcladas en este mundo hasta que llegue el momento de dividirlas, el día de juicio. Lo mismo se puede decir de Mateo 13, versículos 47 a 50. Sobre los peces que son atrapados por la red de pesca. Algunos buenos y algunos malos, y los dos se separan al final del día. Bueno, esa mezcla, esa coexistencia, en otras palabras, es la realidad de la tesis y la antítesis. Van Til, volviendo a él nuevamente, presupuso esto cuando escribió sobre el proceso de diferenciación en sus escritos, en sus libros, que para ponerlo en palabras sencillas significa que a lo largo de la historia humana, la tesis y la antítesis lucharán. Y la tesis saldrá al final como la tesis, como el vencedor. Mientras que la antítesis será revelada por lo que realmente es la antítesis y será conquistada. Dicho de otra manera, la verdad se mostrará como la verdad y la mentira se mostrará como la mentira. El pueblo de Dios se mostrará como el pueblo de la verdad de Dios y el mundo se mostrará como personas que no solo están perdidas en su propio pecado, sino que son enemigos de Dios establecidos en hostilidad contra Él. La cosmovisión cristiana, por lo tanto, puede ser referida como una articulación de la tesis de Dios, porque está informada y establecida sobre la revelación creacional y especial de Dios. Cualquier otra cosmovisión puede ser referida como una articulación de la antítesis. Hay una cosa más que decir aquí, y esto es con respecto a la síntesis. Si existe la tesis, la verdad, y luego hay la antítesis, la mentira, entonces hay síntesis, que es el intento de la combinación o síntesis de la verdad con la mentira, que en realidad se convierte en otra antítesis. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Bueno, los escolásticos medievales de la Iglesia romana católica sintetizaron la verdad bíblica con las filosofías antitéticas de los antiguos filósofos griegos. Lo que produjeron, es decir, el escolasticismo, fue una síntesis o una nueva antítesis. Es una síntesis porque tenemos la verdad unida con la mentira o con el error. Y el producto final nunca será otra verdad o tesis, siempre será otra antítesis, otra mentira que simplemente parece ser la verdad. ¿Cuál podría ser otro ejemplo más contemporáneo? La evolución teísta es uno, donde la verdad bíblica de que Dios creó todas las cosas se sintetiza con la evolución darwiniana, produciendo lo que se llama la evolución teísta, que es la creencia de que todos los seres vivos y quizás incluso todas las cosas no vivas creadas evolucionaron a través de la mano guiada de Dios. James K.A. Smith, por ejemplo, enseñó tal síntesis que ha comenzado a tomar prominencia entre muchos creyentes reformados. Considera lo que escribió en su contribución al libro Evolución y la Caída con respecto a los eventos de Génesis capítulo 1 y 3. Él escribe que de este proceso evolutivo surge a lo largo de millones de años una población de homínidos que han evolucionado como animales culturales con sistemas sociales emergentes. Y es esta temprana población de, digamos, 10,000 la que constituye a nuestros primeros ancestros. Es decir, ellos constituyen nuestro entendimiento de quiénes son Adán y Eva. Cuando tal población de animales ha evolucionado hasta el punto de exhibir características de conciencia emergente, aptitud relacional y mecanismos de voluntad, en resumen,
Cuando estos homínidos han evolucionado hasta el punto de exhibir capacidades morales, nuestro Dios creador elige a esta población como su pueblo del pacto. La creación de la humanidad en esta imagen es la primera elección, la primera de muchas: Noé, Abraham, Jacob, etc. Smith, al crear y articular esta síntesis, en realidad está propagando la antítesis. Si ahora entiendes la idea, una cosmovisión ya sea articula y refleja la tesis, la verdad de Dios, o la antítesis, la mentira. Y cuando se intenta sincronizar la tesis con la antítesis, la síntesis que produce es otra nueva antítesis, otra nueva mentira. Es nueva en un sentido en términos de su articulación y formulación, pero es antigua en otro sentido en que sigue siendo antitética a la verdad de Dios, sigue siendo la mentira. Runner me ayudó a entender que el desarrollo de una cosmovisión bíblica es el intento de articular y reflejar fielmente la tesis publicada y republicada de Dios, es decir, la revelación creacional y la revelación escritural. Y nosotros como cristianos tenemos la tarea de desarrollar una cosmovisión bíblica informada por la revelación unificada de Dios. Antes de movernos a los motivos fundamentales y cosmovisiones, vamos a tomar un break, un descanso para que quieran ir al baño, tomar un café. Seguramente cubrí bastante aquí que tal vez tienen preguntas y quisiera tal vez más explicación o claridad sobre lo que hemos cubierto. Bueno, vamos a seguir adelante. Llegamos ya al punto a los motivos fundamentales. Y en lo que respecta a los motivos fundamentales, Dooyeweerd pudo identificar 4 motivos fundamentales que han dado forma y actualmente sustentan el pensamiento y la cultura occidentales. Y estos son los 4, y voy a explicarles mientras que nos vamos adelante, mientras que vamos avanzando. El motivo fundamental griego de forma y materia es la primera. El motivo fundamental de naturaleza, gracia, es la segunda. El motivo fundamental de creación, caída, redención es la tercera. Y en cuarto tenemos el motivo fundamental de naturaleza, libertad. Yo explico más en mi libro Towards a Christian Understanding, que espero tener traducido al español para 2025. Pero para un entendimiento más profundo puedes ir directamente a la fuente leyendo Las raíces de la cultura occidental de Dooyeweerd, que recientemente fue, esta semana, publicamos el libro en español y está disponible para ordenar en Amazon. Pero puedes ir directamente a leer Las raíces de la cultura occidental. Es tal vez la publicación más comprensible de Dooyeweerd para los laicos. Mientras tanto, voy a proporcionar una breve resumen de los 4, precedido por una explicación de lo que Dooyeweerd realmente quiso decir con el término motivo fundamental. Piensa en un motivo fundamental como el tema principal de un libro o película. Es como la gran idea o la fuerza principal que impulsa todo hacia adelante y da forma a cómo se desarrolla la historia. En la vida real, los motivos fundamentales son como las grandes ideas subyacentes que guían cómo la gente piensa, cómo toma decisiones y cómo ven el mundo. Pueden compararse con reglas o temas ocultos que influyen en nuestras creencias, en nuestras acciones y la forma en que entendemos todo lo que nos rodea. Los motivos fundamentales son de donde salen las cosmovisiones. El primer motivo fundamental comienza con los griegos, ya que el pensamiento teórico y filosófico a este nivel, en términos de una cosmovisión, no encuentra su origen antes de los filósofos griegos. El motivo fundamental griego es de forma y materia. Originando de la filosofía griega antigua, de pensadores como Platón y Aristóteles, este motivo fundamental involucra el dualismo entre lo ideal, el mundo de las formas, y lo sensorial, el mundo de la materia, donde lo ideal se considera superior y más real que el mundo sensorial, que se ve como una mera sombra o reflejo de la idea. Les voy a dar un ejemplo.
Para los griegos, esto era esencialmente como su motivo fundamental, podemos decir como el base, la fundación de donde viene su cosmovisión. Si hay un caballo flaco, por ejemplo, malnutrido, sabemos que la criatura, según el pensamiento del griego, los filósofos griegos antiguos, sabemos que la criatura es un caballo y que la criatura está lejos de ser un caballo ideal, porque en algún lugar en el mundo de las formas hay un caballo perfecto. Es decir, aquí tenemos el mundo de la materia y hay un mundo superior que el mundo de las formas, pero todo lo que vemos aquí es una sombra de ese mundo ideal. Entonces, a ver esa criatura, sabemos que es un caballo y que la criatura está lejos de ser un caballo ideal, porque en algún lugar en el mundo de las formas hay un caballo perfecto, la esencia de un caballo. Y todos tenemos esta noción que es un caballo porque provenimos, según ellos, del mundo de las formas, pero actualmente estamos atrapados en el mundo de la materia, en nuestros cuerpos carnales. Y esto es por lo que los griegos percibían el cuerpo físico como la prisión del alma, algo que muchos cristianos de hecho creen, gracias a la síntesis que siguió después de este movimiento fundamental. Y para poner este motivo fundamental de manera simple, simplemente se puede decir que hay dos planos para la realidad. El plano de la materia y el plano de las formas. Y el plano de materia es donde actualmente vivimos. Y aunque este plano es una sombra del plano ideal de las formas, los dos nunca pueden reconciliarse porque este mundo resiste ser moldeado según el plano ideal de las formas. Es por esto que el alma anhela el plano o el reino de las formas y porque Sócrates, por ejemplo, acogió la muerte en lugar de optar por salvar su propia vida. Si se acuerdan, Sócrates tenía la opción de escapar o ser matado, ejecutado por concilio de Atenas, por corromper los jóvenes supuestamente. Y él escogió morir porque lo vio como una manera de librarse de este mundo de la materia, entrar al mundo de las formas. No hay mucho más que decir aquí, aparte de reiterar que esta es una manera apóstata de ver el mundo y un producto del pensamiento del hombre caído. Entonces, podemos decir que con todas las filosofías griegas, con todos los filósofos griegos, todos están bajo este tema de forma y materia que fue establecido más en detalle por Platón y Aristóteles. Entonces, estamos simplemente simplificando toda esa era filosófica de la historia del Occidente. Lo que sigue después en la historia del pensamiento occidental es el motivo fundamental de naturaleza gracia, emergiendo en la Edad Media. Este motivo fundamental refleja la síntesis escolástica católica romana de la teología cristiana con la filosofía griega, particularmente a través del trabajo de Tomás de Aquino. Si se acuerdan de Tomás de Aquino, bien reconocido, él es el responsable, aunque hubo otros factores. Este motivo fundamental introduce una distinción entre el reino sobrenatural de la gracia, asociado con Dios, la salvación y la iglesia, y el mundo natural. Y en este dualismo, el reino o plano de la gracia se considera más alto y más importante que el reino o plano de la naturaleza. Y para decirlo simplemente, esta es la división que se ha formado hoy en día el sagrado secular, que muchos cristianos han adoptado, y lo que podríamos llamar la posición escolástica moderna, que uno considera ciertas cosas como sagradas y informadas por las Escrituras, y luego dos, otras cosas que son seculares e informadas por la razón natural. Esta síntesis es la combinación intentada del conocimiento arraigado en la revelación de Dios con el conocimiento del hombre natural caído. Este movimiento fundamental niega por implicación la soberanía total de Dios en términos de la naturaleza de su reinado, diciendo que hay dos reinos hoy en día, el reino de Dios y el reino común.
Para ponerlo de manera más simple, simplemente lo que hicieron los teólogos medievales de la Iglesia Católica Romana era no solamente crear esta distinción entre lo que es sagrado y lo que es natural. Creían que lo que la Biblia enseñaba podía ser acompañada y complementada por las filosofías de los griegos. Y tomaron este paso porque ya vieron evidencia que los padres de la iglesia en la iglesia temprana empezaron a hacer lo mismo. Y poco a poco empezaron a ver estas ideas antitéticas o conceptos antitéticas ser introducidos al pensamiento cristiano temprano hasta el punto que ya llegó al clímax con el escolasticismo medieval, y lo que también prepararía entonces el terreno para la reforma que sigue después. Luego tenemos la reforma protestante que siguió, la cual fue iniciada por Martín Lutero y continuada por varios otros reformadores. Y el motivo fundamental de esta reforma protestante fue el de creación, caída, redención. Creación, caída, redención, que fue de hecho central para el movimiento de la reforma. Este movimiento fundamental enfatizó la narrativa bíblica y la soberanía de Dios sobre toda la creación. Podemos ver este motivo fundamental como una reacción bíblica y correcta hacia la síntesis que armó la Iglesia Católica Romana con el escolasticismo. Según este motivo fundamental, toda la creación fue inicialmente buena, pero fue corrompida por la caída, el pecado, y está en proceso de redención a través de Jesucristo. Este motivo fundamental rechaza todos los dualismos, incluidos los de los griegos y los escolásticos, y los que seguiría más tarde con la Ilustración. Según este motivo fundamental, no hay dos planos separados de existencia, hay solamente uno, la creación. Y toda la creación, aunque caída, debido al pecado, será redimida y renovada. Este motivo fundamental, por lo tanto, enfatiza la coherencia y la unidad de todos los aspectos de la realidad bajo la soberanía de Dios. Y fue el motivo fundamental de Dooyeweerd y también debería ser el nuestro como cristianos. ¿Qué siguió después? Debería mencionar que Juan Calvino era uno de los teólogos y pensadores cristianos de la Reforma que era tal vez más consciente de la síntesis que ocurrió y la necesidad de reformar no solamente la doctrina, sino también en su propio pensamiento toda síntesis que la iglesia ha hecho en su historia con conceptos antibíblicos ajenos a la Biblia. No logró hacerlo tanto como él quería. Hubo otros reformadores que sí guardaron otras partes de la síntesis que vieron. Un ejemplo, y Calvino era también culpable de esto. Calvino en su gran libro y gran tomo que sí recomiendo, que es la institución de la religión cristiana, adopta, por ejemplo, ese mismo concepto de los griegos antiguos de que el cuerpo es una prisión. El cuerpo es una prisión. Y eso es mencionado varias veces ahí en sus escritos. Entonces, todavía había esa síntesis, pero parte del propósito de la reforma era remover el síntesis. Y por eso todavía hoy en día estamos trabajando en eso, alineándonos más, reformándonos más a la tesis de Dios. Luego tenemos el motivo fundamental, naturaleza, libertad, que surgió durante la Ilustración. Y ese movimiento racionalista de los siglos XVII y XVIII enfatiza la dicotomía entre la naturaleza gobernada por leyes deterministas y la libertad humana asociada con la razón y la autonomía moral. Refleja el énfasis de la Ilustración en la razón humana, la autonomía y la comprensión científica del mundo natural. Y para ponerlo simplemente, está el mundo de la naturaleza que sigue ciertas reglas como la gravedad, y luego está la libertad humana donde podemos tomar decisiones y ser creativos. Es como decir, si hay reglas que tenemos que seguir, es cierto, sí hay, pero también podemos tomar nuestras propias decisiones. Entonces sí hay reglas que tenemos que seguir, pero también podemos tomar nuestras propias decisiones.
Existe, en otras palabras, una tensión entre los dos planos de realidad, entre naturaleza y libertad, en que la naturaleza restringe con todas sus maquinaciones, mientras que el hombre busca ser libre y lucha contra las restricciones de la naturaleza. Al igual que los dualismos que vinieron antes, los dos planos son irreconciliables. Bueno, no necesitamos profundizar más en la concepción de Dooyeweerd de los motivos fundamentales para entender su relevancia para nuestro tema. Pero basta con decir que estos 4 motivos fundamentales fueron lo que influyó profundamente en el pensamiento y la cultura occidentales, y de cada uno de los 3 motivos fundamentales apóstatas surgieron diversas cosmovisiones. Como había mencionado antes, los motivos fundamentales dan lugar a cosmovisiones. Sin embargo, según Dooyeweerd, el motivo fundamental de creación, caída, redención, arraigado en una perspectiva bíblica, nos da una comprensión más coherente y unificada de la realidad que evita los dualismos inherentes en los otros motivos fundamentales. Si te encuentras tal vez rascándote la cabeza de nuevo y no estás seguro de cómo esto está relacionado con el concepto de cosmovisión, entonces permíteme ponerlo más claramente. Imagina que estás intentando entender por qué la gente piensa y actúa de la manera en que lo hace. Algo así como descifrar las reglas de un juego que todos están jugando. Estos 4 motivos fundamentales son como las grandes ideas o creencias que han moldeado la forma en que las culturas occidentales ven el mundo y toman decisiones dentro de él. Entender estos motivos fundamentales, estos grandes temas o fuerzas impulsoras, es como obtener una hoja de trucos de por qué las culturas occidentales piensan y actúan de la manera en lo que hacen. Nos muestran las grandes ideas que han estado moldeando nuestras creencias, valores y acciones durante un periodo de tiempo extendido. Así como conocer las reglas de un juego te ayuda a jugar mejor, entender estos motivos fundamentales puede ayudarte a comprender las cosmovisiones a tu alrededor y por qué la gente ve las cosas de manera diferente. Ahora, lo que había mencionado hasta ahora han sido los 4 principales motivos fundamentales de la cultura occidental. De hecho, hay otros motivos fundamentales en lo que llamaríamos culturas no occidentales. Esto incluye el mundo prehispánico, las culturas orientales de Medio Oriente y australasianas, etc. No vamos a entrar hoy en los detalles de esos otros motivos fundamentales. Solo menciono esto para decir que los motivos fundamentales están en todas partes del mundo, porque son en última instancia las manifestaciones y el reflejo del estado religioso del corazón del hombre. Y solo para mencionar, este libro que ven ahí en la pantalla, una reinterpretación del pensamiento filosófico en México, es una disertación que Cántaro va a publicar de un erudito en México sobre los motivos fundamentales en el mundo prehispánico. Solo por acaso están interesados y saldrá más adelante, tal vez en el verano de este año. Pero para volver a la pregunta de qué es una cosmovisión, a la luz de todo lo que hemos cubierto hasta ahora, incluyendo el pensamiento de Dooyeweerd, aquí está quizás una definición más completa y simplificada proporcionada por James W. Sire de su libro Naming the Elephant, Worldview as a Concept. Y él dice, una cosmovisión es un compromiso, una orientación fundamental del corazón que puede expresarse como una historia o en un conjunto de suposiciones que pueden ser verdaderas, parcialmente verdaderas o completamente falsas, que sostenemos consciente o inconscientemente de manera consistente o inconsistente sobre la constitución básica de la realidad y que proporciona la base sobre la cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Ahora, voy a hacerlo más relevante para nosotros al hacer referencia a nuestro momento cultural actual.
He estado tratando de definir varios términos y conceptos de tal manera que pueden ser comprensibles para aquellos que no han tenido tal vez una exposición a la filosofía antes. Sin embargo, hay un término que necesita también ser aclarado o elaborado, el término cultura. Cultura. ¿Qué es la cultura? Porque está hablando del pensamiento occidental, está hablando de la cultura occidental. ¿Qué es la cultura? La cultura puede definirse como la religión de la gente externalizada. ¿Qué quiero decir esto? Bueno, la cultura en este sentido es ante todo comunal. No puedes tener cultura si solo tienes un individuo y nadie más para participar en ella. Una pareja casada puede cultivar una cultura en su propio hogar. Lo mismo es cierto si tienen hijos. Lo mismo es cierto si tienes una iglesia, un grupo. Entonces, en primer lugar, entendemos que la cultura es una actividad comunal. Además, la cultura es el subproducto de la interacción del hombre con la creación, ya sea con su prójimo o con la creación en general. Como sea que elija interactuar, cultivará y producirá alguna forma de cultura. ¿Hasta ahora todo bien? ¿Se entiende? Ok. Considera que el mandato dado a Adán para ejercer dominio y multiplicarse y llenar la tierra, lo cual implicaba cultivar la creación en una civilización piadosa, no se le dio hasta que Eva fue creada. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 28. Bien, ahora ¿recuerdas lo que dijo Runner? Runner dijo que la vida es religión. Lo que significa que todo lo que hacemos es una expresión de adoración. Y esto es afirmado por el apóstol Pablo en el primer capítulo de su carta a los Romanos, que ya lo leímos, que esencialmente somos adoradores del Creador o adoradores de la creación. Y este hecho también es atestiguado en varios otros pasajes del Nuevo Testamento, como 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Colosenses, capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Después, Colosenses 3, versículos 23 a 24. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Estos son pasajes que indican la adoración al Creador, pero captas la idea. La cultura, siendo el producto de la interacción del hombre con la creación, es de la naturaleza religiosa. La cultura es ya sea una adoración a Dios o en adoración a la creación. Ahora, déjame simplificar esto aún más para explicando la anatomía general de la cultura. Se puede decir que la cultura consta de 3 capas. El núcleo, la capa media y la capa superficial. Siempre vemos la capa superficial y muy pocas veces profundizamos hasta la capa media. Y raramente, si queremos ser honestos respecto a nuestro pensamiento práctico, raramente llegamos hasta el núcleo. La capa superficial es el comportamiento de las personas, cómo se comportan, cómo viven, lo que hacen, cómo lo hacen, lo que producen, etc. Esta podría ser cualquier cosa, desde emborracharse en los bares, hasta poner las carreras profesionales antes de las familias, hasta proporcionar un mejor acceso a los abortos, hasta abrir centros de inyección para los drogadictos. Y no tiene que ser necesariamente algo negativo, también puede ser la apertura de nuevas escuelas, la expansión de hospitales, la construcción de casas. Imagina cualquier cosa que vemos en nuestro mundo. Vemos mucho del nivel superficial de nuestra cultura, las películas que salen, la comida que hacemos. Vemos mucho del nivel superficial de nuestra cultura y no nos ayuda a aislar un aspecto de la capa superficial sin tomar en consideración los comportamientos culturales más amplios. Entonces, ¿qué yace bajo la capa superficial? La capa media, que se puede decir que son los valores de las personas, que valoran la libertad personal tal vez, la autonomía radical. Podremos preguntar, ¿qué valoran por encima de otros valores?
la libertad personal sobre la santidad de la vida, la riqueza sobre las familias, el progresivismo sobre la seguridad moral e integridad de las familias. Podemos ser muy generales en un sentido y decir que el valor dominante de este mundo caído es ser como dioses, ser radicalmente autónomos, es ser independientes. En otras palabras, lo que significa ser independientes de Dios en todos los aspectos y ser ley para uno mismo. Ahí es donde viene la palabra autónomo, autónomos, del griego, ley para uno mismo. Tomar las decisiones, hacer las reglas, etc. El inminente colapso de la cultura occidental se debe en gran medida a eso, a esta autonomía radical. Plantea preguntas sobre quién tiene el derecho de tomar las decisiones en este mundo, en esta cultura. ¿El más poderoso? ¿El más rico? ¿El más intelectual? ¿El menos privilegiado? Podemos comenzar a ver cómo la cultura occidental se ha convertido casi en una lucha de poder. Ahí es donde entra el marxismo cultural. Porque cada hombre piensa que es su propio Dios. Si no conscientemente, entonces subconscientemente. Eso fue el pecado original del hombre, después de todo, que es la raíz de todo pecado. Y aún habita en el corazón del hombre. ¿Por qué crees que el hombre pecador odia a Dios? ¿Por qué crees que en su pecaminosidad le resiente el evangelio? Porque significa su destronamiento. Pero mientras podemos ser generales en un sentido cuando hablamos de los valores subyacentes de la cultura occidental, también podemos ser específicos a la luz del hecho de que todos vienen de un contexto de cosmovisión. Y ese es el núcleo de una cultura, la cosmovisión religiosa de las personas. Su orientación del corazón da lugar a sus presuposiciones o preconceptos del mundo, su cosmovisión, el núcleo. Y su cosmovisión a su vez determina sus valores, la capa media, y sus valores se manifiestan y reflejan en sus comportamientos o interacciones con la creencia, la capa superficial. Puedes comenzar a ver cómo la cultura puede definirse como la religión de la gente externalizada. Y por implicación, si el hombre pecador no está cultivando la creación en una civilización piadosa, entonces en su apostasía está cultivando la creación en una civilización impía. Cuando miramos la cultura occidental y canadiense, por ejemplo, vemos justamente eso. La capa superficial de nuestra cultura rara vez refleja los valores judeo-cristianos. Y si alguna vez lo hace es en gran medida porque quedan algunos vestigios o remanentes de lo que solía ser un consenso cristiano predominante. En su mayor parte, nuestra cultura es impía. Y hay otra palabra que también podría usarse para describir el tipo de cultura en la que vivimos. Es bastante pluralista. Pluralista. ¿Qué quiero decir con pluralista o pluralismo? Decir que una cultura es pluralista significa que consiste en varias cosmovisiones religiosas diferentes y no difieren en un sentido menor, sino bastante significativamente. Podríamos mirar la cultura colombiana, por ejemplo, y no llamarla pluralista en comparación con Canadá, porque aunque puede haber cosmovisiones diferentes entre la gente, no difieren tan ampliamente como en el contexto canadiense. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, el sur de Ontario, por ejemplo, puede engullecerse de su representación internacional. Y debido a ese internacionalismo, la diversidad de cosmovisiones religiosas lo ha seguido. Tenemos musulmanes, hindús, budistas, mormones, católicos romanos, judíos, taoístas, sintoístas, etc. Hasta tal punto que no solo somos quizás el lugar más internacional de Canadá o de América del Norte, sino que también somos el lugar con la mayor diversidad religiosa. St. Catharines, por ejemplo, tiene una mezquita que se llama Masjid Nur, que está en Geneva Street. Niagara Falls se enorgullece del elaborado templo budista en River Road llamado los 10,000 Budas. No sé si han pasado por ahí una vez. Gigantesco, gigante. Brampton está erigiendo una estatua de 55 pies de altura de una deidad hindú. Ahí está la imagen. También tienes el elaborado templo hindú Sri Durga en Toronto. Ni siquiera he mencionado a los Sikhs y créeme, hay una población significativa de Sikhs en el sur de Ontario.
Y estos Sikhs son los que a veces tienen los turbans, adoran un libro sagrado, también son panteístas, no son hindús ni musulmanes, pero son como una síntesis de los dos. Vos captas mi punto. La cultura occidental y canadiense es pluralista. Y debido a que es pluralista, tienes personas de cosmovisiones religiosas tan diferentes, varias cosmovisiones no occidentales, en el sentido que tales cosmovisiones no surgieron nativamente del pensamiento occidental, todo eso es participando en la cultivación de la cultura canadiense. Y esto hace que el trabajo de construir y analizar las ideologías subyacentes o cosmovisiones de nuestra cultura sea un poco más desafiante. Como escribe Sire, sin este conocimiento de cosmovisiones, somos como un buzo atrapado en los tentáculos de un pulpo. Cortamos un tentáculo que nos tiene atrapados solo para encontrarnos en el agarre de otro. El análisis de cosmovisiones trae la imagen completa a foco, ilumina el corazón del asunto. Entonces, al alcanzar una comprensión básica del concepto de cosmovisiones, estaremos mejor preparados no solo para exponer la falsedad de estas cosmovisiones apóstatas, sino también para dar testimonio de la verdadera cosmovisión cristiana. Y eso me lleva a nuestra próxima y última sección, sacar la alfombra de debajo de las cosmovisiones religiosas apóstatas. Y vamos a tomar un break, el último break, antes de empezar nuestra última sesión, por si acaso hay preguntas de lo que ya he tocado hasta ahora. Bueno, aquí está. Tal vez una parte más comprensiva. ¿Cómo deconstruimos una cosmovisión religiosa apóstata sin tener que ser un experto en dicha cosmovisión? La noción que a veces tenemos, particularmente dentro de los círculos apologéticos y filosóficos, es que tenemos que dominar las creencias de los incrédulos a quienes testificamos y interactuamos. Y aunque eso no es cierto y no debería ser requerido de nadie, no está de más educarnos sobre lo que nuestros prójimos creen realmente. Y lo que me viene a la mente es el pasaje de 1 Corintios capítulo 9, versículos 19 a 23, donde Pablo le dice a los corintios: porque aunque soy libre de todos me ha hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío, para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. Está hablando de los gentiles ahí. A los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Por supuesto, eso no significa que debemos convertirnos nosotros mismos en musulmanes, o hindús, o budistas, o ateos, sino que debemos familiarizarnos con lo que creen, con lo que valoran, para poder comunicarnos a un nivel que ellos puedan entender cuando testificamos de la verdad de la cosmovisión cristiana. El apóstol Pablo, por supuesto, habla del Evangelio en este versículo, y aunque a veces no tenemos mucho tiempo para compartir toda la información de fondo relacionada con el mensaje del Evangelio, si podemos, deberíamos comunicar no solo el mensaje del Evangelio, sino también la cosmovisión desde la cual el Evangelio nos es dado a conocer, que es creación, caída, redención. En otras palabras, el Evangelio debe ser predicado desde dentro de su cosmovisión cristiana, porque de lo contrario será distorsionado y malinterpretado por el oyente. El hindú, por ejemplo, puede tomar a Jesús y añadirlo a sus muchos otros dioses. El budista podría tratar a Jesús como otro Buda. Y el ateo podrá relegarlo a ser solo otro maestro moral. ¿Cómo podemos comunicar esto claramente? Bueno, la Escritura nos proporciona la sabiduría sobre cómo proceder en esto. Un principio proverbial para tales situaciones nos es dado en Proverbios 26, versículos 4 a 5, y es expuesto y aplicado en gran detalle por la apologista Bunsen en su libro Pushing the Antithesis. De hecho, lo tenemos en español y creo que Juan Esteban lo tiene prestado.
en su casa. Si quieren leer el libro, ahí está en su casa. El libro de Greg Bahnsen. Y el texto dice, versículo 4, no respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio según su necedad se merece, para que no seas sabio ante sus propios ojos. Aunque los dos versículos juntos pueden parecer casi contradictorios, no lo son. En cambio, se complementan. Déjame explicar dentro de este contexto apologético. Cuando te interactúas con la cosmovisión de alguien, según el versículo 4, no debes adoptar las presuposiciones o preconceptos del incrédulo para hacer un caso positivo de la verdad. No puedes, en otras palabras, mantenerte sobre la mentira para llevar al incrédulo hacia la verdad. Si intentas hacerlo, serás como el mismo necio, perdido en su pensamiento vano, oscurecido y caído. ¿Qué podría ser un ejemplo? Bueno, a menudo comparto historias sobre mis debates con un antiguo compañero de la secundaria. Enrique era de Nicaragua y también era ateo. Y no era de esos ateos que rechazaban la idea de Dios, que ni siquiera quería hablar, sino de esos ateos que encontraban un gran placer en debatir y salir victorioso. Y en ese entonces, yo no sabía mejor. Apenas había descubierto la apologética y todavía estaba como crudo y verde en mi fe, como un tomate, podríamos decir, y mi entendimiento de la verdad. Y su desafío para mí era continuo y constante, era demostrar la verdad del Dios cristiano sin hacer ninguna referencia a la Escritura y fingir que la Escritura ni siquiera existía. Bueno, yo en ese tiempo acepté su desafío porque pensé que siendo neutral en lo religioso aún podría llevarlo a la verdad. Y no sé cuántas veces traté, pero intenté varias veces y nunca salí victorioso. No importaba cuánto me esforzaba, no importaba lo que se me ocurriera, nunca pude llevarlo desde su pensamiento caído y apóstata hacia la verdad de Dios. Me hizo descartar la palabra de Dios en mis esfuerzos para hacer un caso positivo para el Dios cristiano. Como dice Proverbios 26, versículo 4, me convertí en un necio con él. ¿Qué debería yo haber hecho? Debería haber invertido las conversaciones. Debería haber comenzado con la sabiduría del versículo 5. ¿Qué significa el versículo 5 dentro de este contexto? Significa que puedo adoptar temporalmente las presuposiciones o preconceptos del incrédulo para demostrar la futilidad, las deficiencias, la imposibilidad de su propia cosmovisión. Estaría haciendo, en otras palabras, un caso negativo de su cosmovisión. Y al hacerlo, no lo dejaré parecer sabio a sus propios ojos. Y tampoco apareciera yo como el necio junto a él. Entonces lo habría dejado sin excusa para su incredulidad. Y en esos debates debería haberle preguntado a Enrique cómo podría posiblemente dar cuenta, por ejemplo, de la inteligibilidad del universo sin el Dios de la Escritura. Debería haber preguntado si podría justificar el origen de las leyes naturales de un universo que supuestamente emergió del caos y que por la implicación debería operar bajo el gobierno del azar. ¿Cómo podrían leyes que son constantes, predecibles y discernibles operar en un universo tan inestable, impredecible y discernible? Pero yo creo que entienden. Obviamente el ateo no cree que el universo es inestable, impredecible, indiscernible. El ateo cree en las ciencias. Pero según sus presuposiciones, que no hay un Dios y que Dios no creó todo y que todo salió de la nada al azar, como del caos, uno tiene que decir, entonces, ¿cómo puede existir tal universo estable, predecible y discernible cuando tiene un punto de origen indiscernible? No tiene respuesta. Estamos, en otras palabras, presionando la antítesis, poniendo presión a la antítesis. Tienen que explicar por qué no son consistentes con lo que presuponen. Las presuposiciones del ateo no se alinean con la forma en que vive y piensa. En cambio, presupone lo que la cosmovisión cristiana enseña.
Y es con este hecho revelador que Van Til afirma que el incrédulo es como un niño que se sienta en el regazo de su padre para bofetear a su padre en la cara. Tal insulto, tal demostración de falta de respeto, solo es posible si el niño está sostenido por el padre. Es lo que le hace el incrédulo. Toma prestado el capital de la cosmovisión cristiana, las verdades fundamentales de la cosmovisión cristiana que permiten un universo inteligible para construir con su cosmovisión antitética encima. Eso de hecho es lo que hace la mentira. La mentira despega la plataforma de lanzamiento de la verdad, porque sin la verdad la mentira no podría ser. Recuerda lo que dije antes. No puede haber antítesis si no hay tesis. Pero porque hay una tesis, hay antítesis. Y por supuesto estamos esperando el día en que la antítesis se elimina por completo. Pero hasta entonces tenemos que luchar con la antítesis. ¿Qué podría ser un ejemplo de este préstamo de capital? Bueno, consideramos a Stephen Hawking, el famoso físico que contribuyó a nuestro conocimiento sobre los agujeros negros y las leyes de la física. Hawking, como otros científicos, estaba en busca de alguna teoría unificadora o marco que explicará el universo y creía que era a través del lente de la física o el aspecto físico. En su libro Una breve historia del tiempo escribe: el objetivo final de la ciencia es proporcionar una teoría única que describa todo el universo. Lo que Hawking intentó fue reducir la realidad a un único aspecto en contraste con el marco multiaspectual, por ejemplo, proveído por Dooyeweerd. Hawking estaba esencialmente deificando el aspecto físico porque para él las leyes de la física eran divinas, dado que creía que habían dado existencia al universo. Puedes ver cómo una cosmovisión atea es teísta de una forma u otra. En realidad no puede eliminar el objeto de la adoración del hombre, simplemente lo sustituye. Bueno, la búsqueda de Hawking llegó a su fin cuando se dio cuenta de que el aspecto físico no puede dar cuenta de todo, no puede explicar todo. Había límites a lo que la disciplina podía hacer. Y esa búsqueda se llamó la teoría del todo, y hay varios científicos hoy en día que persisten bajo esa falsa creencia. Pero lo que estos hombres hacen es adoptar leyes físicas, es decir, leyes creacionales que fueron establecidos por Dios, e intentar usar estas leyes para explicar la inexistencia de Dios. Toman prestado capital de la cosmovisión cristiana, de la tesis, para intentar establecer la mentira. No tienen modo de su ateísmo de explicar cómo estableció o cómo llegó a ser estas leyes estables. Y esta tendencia continuará mientras vivamos en este mundo caído. ¿Por qué? Porque la humanidad, bajo los efectos noéticos de la caída, no puede evitar absolutizar y por lo tanto idolatrar algún aspecto de la creación de Dios, en lugar de volver al único que creó los cielos y la tierra y en quien todas las cosas se mantienen unidas. Otro ejemplo podría ser cuando hace unos años el ateo Richard Dawkins condenó las masacres cometidas por ISIS, que es reconocido como un grupo terrorista. Este es otro ejemplo de un incrédulo tomando prestado capital de la cosmovisión cristiana para emitir un juicio moral que de otro modo sería imposible desde una cosmovisión atea consistente. Si Dawkins fuera coherente con sus presuposiciones ateos, entonces su juicio moral sería sin sentido. De hecho, las masacres realizadas por ISIS serían sin sentido. No podríamos calificar tales actos de terror como malvados, ni tendríamos justificación para nuestra indignación o ultraje moral. Al final del día, no seríamos más que entidades biológicas bailando a nuestro ADN. Un día estamos aquí, al siguiente ya no. No seríamos más que entidades biológicas y no hay significado general para el universo o para nuestras vidas. Dawkins, si fuera un ateo coherente, consistente, debería haberse quedado callado, en silencio, porque su ateísmo le exige ser totalmente indiferente a la moralidad, a la ética, la injusticia, etc. Nosotros, sin embargo, podemos condenar tales actos como malvados. Podemos justificar nuestra indignación justa porque creemos en un Dios que creó
el universo. Creemos en un Dios que se nos dio su ley. Y por la ley de Dios podemos hacer juicios morales. Por la ley de Dios podemos identificar lo que es bueno y lo que es malo. El ateo presupone la ley de Dios en su vida y pensamiento, aunque su cosmovisión profesada lo contradiga. No puede evitar tomar prestado capital de la cosmovisión cristiana, porque solo desde la cosmovisión cristiana podemos dar sentido a tales cosas. Me acuerdo a C.S. Lewis que dijo, un hombre que dice que la moralidad es relativista o relativa, que cada uno se puede determinar lo que es la moralidad según el mundo de los ateos y agnósticos, bien rápidamente estaría en desacuerdo con su propia filosofía al momento que robe su billetera. Y es cierto, nosotros vivimos y pensamos de una manera que presupone la verdad de Dios. Y todos los incrédulos presuponen la verdad de Dios en su manera de vivir y pensar. Pero en su pensar también suprimen la verdad por su naturaleza pecaminosa, como vemos en Romanos 1:18. La mayoría de los ejemplos que ha dado están relacionados con el ateísmo hasta ahora. Pero el ateísmo no es la única cosmovisión con la que nos enfrentamos en nuestro contexto occidental y canadiense. Entonces, como mencioné que estamos en una cultura pluralista, es cierto que puede ser un desafío para deconstruir y analizar, pero hay una forma de ayudar a simplificar el paisaje de la cosmovisión cultural. ¿Recuerdas cuando mencioné anteriormente que había una distinción creador-creación? Que la ley de Dios servía como esa distinción creador-creación. Exacto. Bueno, déjame elaborar ahora sobre eso porque es inmediatamente relevante para nuestra búsqueda de simplificación. El pensador Peter Jones, en su libro 1 o 2, Viviendo un mundo de diferencia, explica que realmente solo hay dos cosmovisiones, de la misma manera que solo hay dos orientaciones religiosas, la adoración vertical a Dios y la adoración horizontal a la creación. Y está la cosmovisión unista, en lo cual no hay distinción creador-creación, y luego está la cosmovisión dosista, que es la cosmovisión cristiana, porque existe una distinción creador-creación. Y eso es algo que podemos explorar más a fondo en el futuro, pero por ahora podemos simplemente decir que aquellos con quienes interactuamos misionalmente, aquellos que están perdidos en su pecado y por lo tanto apóstatas en su vivir y pensar, siempre sostienen una cosmovisión unista. El ateo no es una excepción, como vimos a Hawking, ni el agnóstico, porque al descartar al Dios de la Escritura, deifican algo más en su lugar. Y eso algo más es algo en la creación. E incluso si no les importa si Dios existe o no, pensando en el agnóstico en este caso, algo más en su vida es tratado y considerado como un absoluto en lugar de Dios. Entonces puedes ver que aunque una cosmovisión se declare irreligiosa, sigue siendo religiosa por naturaleza porque el hombre es un ser religioso. Ahora, por cuestión de tiempo, echamos un vistazo solo a otra cosmovisión que es abiertamente religiosa, el hinduismo. Sin detallar todos los principios primordiales del hinduismo, basta saber que aunque el hinduismo parece ser una cosmovisión politeísta, es decir, una cosmovisión que presume múltiples dioses, en el caso del hinduismo millones y millones de dioses, en realidad es una cosmovisión panteísta. ¿En qué sentido? En el sentido de que el hinduismo enseña que todas las cosas, incluyendo los dioses, son extensiones del Dios impersonal llamado Brahman. Y en su forma más simple podríamos decir que según el hinduismo, todo es Dios y Dios es todo. Y eso es lo que llamamos panteísmo. Y esta cosmovisión abiertamente panteísta es una cosmovisión unista porque no existe una distinción creador-creación. Algunos afirman que hay una distinción porque está el mundo ilusorio en el que vivimos y luego está Brahman. Pero por el hecho que no somos más que extensiones de Brahman y por lo tanto todos somos divinos, eso significa que no puede haber distinción creador-creación. ¿Cuáles son las implicaciones de esta cosmovisión? Bueno, si un hindú es coherente o consistente con su hinduismo, entonces atropellar a su perro con un coche no debería ser un problema. Les voy a explicar por qué.
Después de todo, lo que tenemos es una persona que es una extensión de Brahman, conduciendo un coche que también es una extensión de Brahman, atropellando a un perro que también es una extensión de Brahman. No tendría derecho a estar molesto por lo que acaba de suceder. Tendría que tratarlo con Brahman, pero ellos también son Brahman. Entonces, ¿cómo le dan sentido a esto? ¿Lo ven la contradicción de una cosmovisión panteísta? A menos que hayan estado tomando prestado de la cosmovisión cristiana subconscientemente. Y sí, eso puede ser cierto incluso si no han estado expuestos al cristianismo antes. Todavía son seres humanos creados a imagen de Dios y viven el mundo que Dios creó. Y por lo tanto no pueden evitar presuponer la verdad en su vida y pensamiento, aunque profesen tener otra cosmovisión. Existen varias otras instancias donde podríamos hacer un caso negativo del hinduismo para luego hacer un caso positivo del cristianismo. Una de esas instancias es el hecho de que creen que Brahma es un Dios impersonal que da forma a todo lo que es. Pero ¿cómo puede un Dios impersonal dar forma o manifestar un ser personal? Es como decir, muy parecido al ateo que cree que el caos puede obtener orden. ¿Cómo podemos obtener el orden del caos? No tiene sentido. Nuestro objetivo en tales discusiones, en tales diálogos, es dejar claro que solo desde la cosmovisión cristiana podemos dar sentido a la realidad. Y la prueba de la tesis, la única tesis que hay, es simplemente la imposibilidad de lo contrario. O para ponerlo de otra manera, la imposibilidad de la antítesis. Eso es nuestro objetivo apologético como cristianos. Bueno, necesitamos concluir para tener un poco de tiempo de preguntas para terminar. Hasta ahora te he inundado con tanta información, con tantos conceptos, filosofías, definiciones y más encima sabiduría proverbial para informar nuestra metodología apologética, que ahora voy a tratar de brindar un cierre a nuestro seminario teológico. Con toda esta información podríamos sentirnos tal vez tentados de pensar que somos incompetentes o no calificados o no aptos para interactuarnos de manera fiel y misional con nuestra cultura. Y si eso es lo que piensas, si eso está en tu mente, entonces necesitas deshacerte de ese pensamiento. El objetivo de este seminario no era sobrecargarte con tanta información que te sientas incapaz de hacerlo, porque todo esto puede parecer muy nuevo. No, el objetivo de este seminario era desafiarte a no ser solo personas de fe, sino también personas de pensamiento crítico. Porque como he mencionado antes en nuestro tiempo de discusión, por demasiado tiempo el cristianismo ha sido considerado en los últimos años como una fe carente de proeza intelectual. No todos los cristianos serán los más brillantes en su pensamiento, ni se les requiere que lo sean, pero a cada cristiano le requiere amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza, con todo su ser. Y esto no solo se expresa en piedad espiritual, sino en todo lo que hacemos en nuestro mundo creado. Entonces yo pregunto, ¿cómo estamos utilizando nuestras facultades intelectuales? ¿Cómo estamos glorificando a Dios con nuestras mentes? ¿Estamos buscando la renovación de nuestras mentes diariamente en Cristo? ¿O estamos permitiendo que nuestras mentes sean infectadas por pensamientos caídos y apóstatas al permitir que se estanquen y por lo tanto sean vulnerables a los pensamientos, caminos y agendas del mundo? Con mentes afiladas podemos entender mejor el mundo. Y no solo entenderlo, sino interactuarnos con él. Recuerda, estamos llamados a testificar el Evangelio. Bueno, ese Evangelio es más que solo salvación de nuestros pecados y juicio. Ese Evangelio también es redención y renovación que se extiende a toda la creación bajo el reinado de Cristo. No predicamos simplemente un mensaje de salvación solamente. Predicamos el Evangelio del reino de Dios. Y no puedo pensar en forma más adecuada para cerrar nuestro tiempo juntos que citar esta amonestación bíblica que se aplica tanto a mí como a ti. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos escribe lo siguiente, Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente,
para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Mira, hay que, mediante la renovación de su mente, que el Espíritu de Dios nos otorgue sabiduría y entendimiento. Y con eso cerramos nuestro tiempo juntos de este seminario. Preguntas y respuestas antes que terminamos.